en la historia de la literatura infantil argentina. El nombre de Constancio C. Vigil es de fundamental importancia. Este autor, estamos viendo su imagen, nació en Uruguay, en el departamento de Rocha, pero desde muy joven emigra a la Argentina y es desde este país que va a desarrollar toda su carrera, tanto como escritor, como editor y empresario. Él funda la editorial Atlántida y es desde esta editorial que va a desarrollar una obra para la literatura infantil y para la literatura en general de gran importancia. Vigil, antes de escribir cuentos para niños, ya se dedicó a productos culturales pensados para ellos. Tal vez lo primero fue la revista Pulgarcito, y en 1919 la aparición de la revista Villiquen. Esta revista irrumpió en el mercado editorial, generando toda una corriente muy interesante en el mercado de las revistas destinadas a los niños, del que fue pionera, aunque en realidad ya hubo algunas anteriores que no habían tenido éxito. Acá estamos viendo la primera de las tapas de la revista Villiquen. Fíjense qué interesante, la bandera argentina de fondo, por un lado, pero además, el personaje que aparece en esa portada. Un niño, un niño vestido con una ropa que no sé si podríamos decir deportiva, hasta andrajoso tal vez, un niño común, cotidiano, con alguna ropa para jugar y jugar a la pelota. Tal vez la revista fue pensada en un primer momento como una revista afín a la diversión y a lo meramente fruitivo. Nosotros vamos a dedicarnos en este video a específicamente La hormiguita viajera, uno de sus cuentos más importantes, pero no podemos desprender en realidad esta obra de una totalidad. Y como dice esta contratapa de uno de los libros de él, Vigil dedicó toda su vida a estudiar a los niños, a conocerlos y encaminarlos hacia la felicidad. Tal vez la palabra encaminarlos pueda llegar a llamar la atención hoy, en el siglo XXI, pero en el siglo XX, hacia la década del 20, década del 30, precisamente la literatura era concebida como un medio para la formación de valores. Entonces, por eso es encaminar a los niños hacia la felicidad y además el logro de toda una actividad donde lo importante tiene que ver con dignificar el espíritu del hombre. Su obra literaria, como se puede observar, es sumamente numerosa. Es un autor que escribió y se reescribió todo el tiempo. Hoy está de moda tal vez decir que alguien se reinventa. Bueno, yo creo que Vigil se reinventó todo el tiempo y los cuentos formaban parte de tal vez de una colección y después de otra, y de otra. Y además iba revisándolos, los iba adaptando de acuerdo con las distintas ediciones, generando un fenómeno muy interesante, tanto en lo literario como desde el mercado editorial. A mí me interesa exclusivamente la perspectiva literaria de Vigil. No me preocupo, como ya he dicho en otros videos, como lo he escrito en algunos artículos, en la cuestión de él como empresario, como editor. Lo que valoro es su intelecto y su capacidad de crear productos culturales muy importantes que hoy, tal vez a 100 años de la escritura de muchos de estos libros, siguen estando y formando parte del inconsciente colectivo de muchísima cantidad de lectores.
Él ha sido un gran formador de lectores y esto para mí es fundamental. Hablamos de sus personajes, antes de meternos con la hormiguita, Misia Pepa, una lora mentirosa, sumamente atractiva. El mono relojero, un personaje que aparece en sus libros, que después también tiene un gran éxito en cine con un pequeño cortometraje, pero que a su vez es el protagonista de Villiquen. Es como el personaje prototípico de la revista Villiquen. Obviamente van cambiando a lo largo del tiempo los ilustradores, entonces no es lo mismo la tapa del libro del mono relojero que vemos al mono relojero que después ya lo vemos como un producto mucho más masivo en esta revista Villiquen. Y ahora ya centrándonos en la hormiguita viajera, podemos decir en primer lugar esta imagen, esta es la gran tapa de Federico Rivas que él creó para el libro homónimo, La hormiguita viajera. Una hormiguita vestida de una manera muy particular y en contacto con esa flor, una margarita será, que tiene ojitos, una estética y una manera distinta de escribir y de concebir a los personajes y a los seres del mundo animal, sumamente tierna que sirve de puerta de entrada a este mundo literario. Esta obra apareció en 1927 y fue conociendo todo el tiempo, como yo digo, muchas ediciones, versiones, modificaciones. Y el mayor éxito, desde mi perspectiva, lo logra hacia la década del 40. Hoy sigue siendo, más allá del tiempo transcurrido y que no es un libro canónico o un personaje canónico dentro de los recomendados actualmente para ser leído, un clásico de la literatura infantil de la República Argentina, del Río de la Plata y de América Latina en general. Además, como personaje literario, fue incluida muchísimas veces en la revista Villiquen. Fíjense acá en esta historieta muy interesante, a la hormiguita viajera como la tenemos, como la protagonista de una tira cómica, por supuesto, con otras historias distintas a las que se cuentan en su original y con algunos cambios, pero como es esta gran protagonista, la tenemos aquí en esta tapa, junto al mono relojero y pensando en el tema concreto, en este caso, de la argentinidad. Mira, relojero, qué bien me queda la cinta argentina que trae Villiquen hoy. ¡Arre, vaca! Dice el mono relojero en ese diálogo imaginario entre estos dos personajes literarios. Es un personaje distinto. Algunos lo ven como una antiheroína, otro como una heroína. Ahí es como para pensar. Tal vez antiheroína porque lo que planificó en un primer momento le salió mal. Pero tal vez puede ser pensado como una heroína porque es un personaje que termina triunfando y que sería interesante pensar si no realiza el periplo, el viaje del héroe tan importante. En realidad se trata de una hormiga exploradora, si tuviéramos que caracterizarla. Al buscar alguna definición de qué es una hormiga exploradora, no sale esto, que son esas primeras que dejan el hormiguero para investigar la presencia de comida y con esta averiguación van dejando todas las feromonas como para conocer un camino determinado que le permite a ella, por supuesto, volver a su hormiguero, pero que también les permite a otras poder seguirla en búsqueda de este alimento vital. Desde el comienzo ya se presenta a este personaje. Yo voy a leer algo desde el comienzo de esta edición hermosísima con ilustraciones de Raúl Estébano,
que es de la década de 1960. Y el libro comienza así. Esta hormiguita vive en un hormiguero que hay en el campo y que tiene la entrada junto a una piedra muy grande. Todos los días sale en busca de lo que pueda ser útil, pues es una hormiga exploradora. Si encuentra algo que merezca aprovecharse, vuelve inmediatamente al hormiguero para dar la noticia. Entonces salen y son guiadas por ella las obreras que trabajan en dividir y transportar los materiales. Cierto día encontró nuestra hormiguita una servilleta. Después de olerla, palparla y morderla, se dijo que era una hoja tan grande como no había otra, y tan seca y desabrida como una piedra. Por encima de la servilleta descubrió una montaña de olor apetitoso y de riquísimo gusto. ¡Qué bueno es esto! Exclamó emocionada. Cortado en pedacitos podrá llevarse toda. Avisaré enseguida a las compañeras. De pronto, la montaña se elevó con ella por el aire y súbitamente se hizo de noche. ¿Qué había sucedido? Así, de esta manera, comienza la historia con la presentación del personaje, esta hormiguita exploradora, con este uso del diminutivo que menciono que me parece muy particular, porque es una hormiguita como porque intenta demostrar que es excesivamente pequeña ante un mundo que es desconocido y que es extremadamente grande. Ese acontecimiento irrumpe en la vida, sabemos que la levantan de golpe y la idea es que cada lector tal vez busque su libro, lo pueda llegar a descubrir en alguna biblioteca y lo pueda llegar a disfrutar. Pero claro, lo que ella había hecho en su día a día, en sus días anteriores, acá todo cambia. Ella se había subido por equivocación un mantel y los que estaban haciendo este picnic en el parque levantan el mantel con ella adentro y ahí su vida cambia. Termina alejándose, no por decisión propia, sino por decisión de quienes tenían el mantel muchísimo, pero muchísimo de su hogar. Y ahí es cuando ella emprende un camino. Yo en la presentación pongo y lo he escrito en algún texto que para mí es un cuento de camino. Muchas veces se habla en el cine de las películas de camino, las películas donde el camino va transformando la vida de los personajes. Yo creo que acá, con la hormiguita viajera, el camino va transformando la vida de este hermoso personaje. La obra es, desde el momento que ella es presentada y se pierde, un gran camino de búsqueda y de descubrimiento. Un camino que la lleva desde un lugar muy lejano hasta nuevamente el lugar en el que ella habitaba, su hormiguero. A lo largo del camino se va encontrando con distintos personajes y va aprendiendo mucho a partir de ellos. Se encuentran, fíjense, con un alguacil, un caracol, una tortuga, abejas, un cascarudo, la langosta, el árbol, un grillo negro, que en realidad termina siendo un personaje literario que cobra vida en otros cuentos llamado El Manchado, el doctor Lagartija, una avispa. Y a cada uno le va preguntando, ¿cómo hago para llegar a mi hormiguero? Claro, la hormiguita era la dueña de un todo. Ese todo que ella dominaba termina siendo algo totalmente desconocido por muchos porque lo que era su gran mundo pasa a ser un pequeño mundo, pasa a ser la nada. Cuando los personajes le preguntan dónde vive, ella responde cerca de la piedra y da alguna indicación, pero indicaciones que son tal vez muy poco precisas para los animales
y hasta les parece ridículo para animales que son capaces de mirar todo desde arriba esta pobre descripción de la hormiga, de esta hormiguita, como dije antes, este ser minúsculo que en el mundo terminaba siendo nada, pero que sin embargo era muy importante. En este camino de búsqueda, finalmente ella logra regresar a su hogar, a su hormiguero. Y cuando llega a su hormiguero es recibido de una manera muy particular, porque claro, una cosa fue la hormiguita que salió esa mañana determinada, totalmente arreglada, aseada. Y otra cosa es esta hormiguita que llega totalmente desalineada y sucia después de haber sufrido, de haber caminado, haber andado tanto, pero tanto, pero tanto. La reciben, según narra Vigil en su cuento, el resto de las hormigas, otras exploradoras, hormigas obreras. Algo tal vez reconocen en ella, la terminan acicalando un poco y la llevan en presencia de la reina, porque obviamente la creían perdida para siempre. Y ahí se produce un encuentro muy particular con la reina que quiero compartirlo con todos ustedes. Después de que la hormiguita les contó lo que había pasado en su viaje, se acerca a la reina y ahí comienza este diálogo final. Cuando estuvieron en presencia de la reina, dijo una: Madre, aquí te traemos a la desaparecida. La reina le indicó que se acercara y la invitó a referirle su accidentado viaje con todos sus pormenores. Mientras la hormiguita hablaba, la reina movía de rato en rato la cabeza, con los ojos cerrados. Cuando terminó el relato con el feliz regreso al hormiguero, hubo un momento de silencio y después la reina dijo: Tu voluntad, hija mía, tu heroica voluntad es lo que te ha salvado. Bendita sea la indomable energía de nuestra especie. Y quede tu experiencia como ejemplo para que ninguna hormiga de mi reino se aventure sin mi permiso en lo desconocido, para que ninguna ceda ante las dificultades ni se rinda jamás al infortunio. Y así con estas palabras y con este mensaje totalmente aleccionador, es que termina esta maravillosa, maravillosa historia. Un cuento, La hormiguita viajera, que como yo dije al comienzo, forma parte de la literatura infantil y del inconsciente colectivo, al menos de los argentinos. Pero no me equivoco al decir que de muchos lectores de distintos países de América Latina. Su importancia es tal que ha llevado a que escuelas tengan su nombre, al igual que el nombre de Constancio C. Vigil, pero también a la creación de este hermosísimo premio. Quiero terminar para que mostrándoles esta estatuilla. Forma parte tal vez de uno de mis mayores premios y logros como investigador que soy de la obra de Vigil. El premio Hormiguita Viajera. Es un premio que otorga la Biblioteca Popular Madre Teresa de Virrey del Pino y que tuve la suerte de ganar como maestro de literatura infantil el año 2022. Esto era simplemente como para poder mostrarles cómo este personaje que fue protagonista del libro escrito en 1927 sigue siendo leído, sigue siendo repensado, sigue siendo homenajeado. Y una muestra precisamente es esta estatuilla y este premio. La hormiguita viajera
con el resto de las obras de Constancio Cecilio Vigil, forman parte de una literatura que, por supuesto, fue escrita hace muchos años y no todos los lectores hoy la leerían, pero que alguien que investiga debe leerla y que tal vez algún docente decida leerla, releerla y narrarla a sus alumnos en el aula, en el día a día, las aventuras de esta hormiguita o de cualquiera de los otros personajes que creó Vigil, para que no mueran y que sigan eternamente vivos. Pueden leer alguna de estas ideas y otras en el libro de ensayo de literatura infantil y juvenil, el tomo 7, dedicado a Constancio Vigil, de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil de la República Argentina.